En una época en que los campos de Belén aún estaban en silencio y el nombre de David empezaba a correr de boca en boca, nació un niño que parecía haber sido moldeado por el mismo viento. Asael era su nombre, hijo de Sarbia, hermana de David. Creció entre historias de guerra, valor y promesas de reinos. Era del linaje de Jesé, la misma sangre que corría por las venas del rey elegido por Dios. Pero a diferencia de David, que tocaba el arpa y calmaba a las fieras, Asael parecía haber nacido para correr y para luchar. Se decía que desde muy joven nadie podía alcanzarle. Era como si sus pies nunca tocaran el suelo. Corría entre los olivos como si huyera del tiempo, o tal vez intentando alcanzarlo. Pero no era solo velocidad. Había algo en sus ojos, un brillo inquieto, un deseo de probarse a sí mismo. Era el menor de los hijos de Zeruya, pero no se dejaba achicar. Tenía la costumbre de lanzarse a las peleas de sus hermanos mayores, aunque no supiera por qué, solo para demostrar que estaba allí, entero y preparado. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa tus notificaciones para no perderte ningún vídeo. Si este contenido te llega al corazón y quieres apoyarnos, no dudes en hacer clic en el botón "Muchas gracias". Toda ayuda es bienvenida y marca una gran diferencia. Pasaron los días y el niño se convirtió en un joven. Mientras los demás seguían jugando, Asael ya practicaba con la lanza de madera, imitando a los soldados. No solo quería aprender a luchar, quería ser recordado. Sabía que llevar el nombre de Zeruya y ser sobrino de David no era poca cosa, pero tampoco lo era todo. Quería que su propio nombre quedara grabado en la historia. En aquellos días, cuando los reinos aún se dibujaban como garabatos en la arena, Asael empezó a destacar, pero no por sus títulos, sino por su actitud. No esperaba órdenes, actuaba, no huía del peligro, corría hacia él. Y cuanto más crecía, más se fijaban en él los ojos del ejército, no como el hijo de alguien, sino como la promesa de algo más grande. Y fue precisamente en este camino, entre entrenamientos, marchas y derramamiento de sangre en el campo, cuando Asael entró en la guerra de David. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Asael no solo heredó la sangre de la familia de David, también heredó el instinto de luchar, como si cada latido de su corazón ya latiera al ritmo de la guerra. Desde muy pequeño estuvo rodeado de hombres, con la espada en la cintura y la vista siempre puesta en el horizonte. Sus hermanos, Joab y Abisai, ya figuraban entre los líderes más temidos del ejército de David, y él creció viéndolos regresar cubiertos de polvo y gloria. Asael los observaba en silencio, pero cada gesto, cada táctica, cada historia de batalla la guardaba en su memoria como quien recoge piedras para construir su propio camino. No quería ser solo el hermano menor. Quería ser recordado como un guerrero por méritos, no por parentesco. Y este deseo creó en él una audacia diferente. Donde otros dudaban, él se lanzaba. Donde había riesgo, Asael veía oportunidad. Era el tipo de hombre que no se lo pensaba dos veces antes de meterse en una pelea, no por ira, sino por causa. Era como si su cuerpo estuviera hecho para la acción y la espera le inquietaba, casi le enfermaba. Con cada misión, Asael demostraba su valía. No solo era rápido con los pies, sino también con las decisiones. Mientras muchos se perdían en el miedo, él avanzaba con ojos firmes. No buscaba elogios, pero tampoco ocultaba su orgullo por llevar la espada. Era como si luchara con un objetivo que iba más allá de la batalla, dejar una marca que nadie pudiera borrar, un nombre que resistiera la prueba del tiempo.
Y a medida que los conflictos crecían y David empezaba a enfrentarse no solo a enemigos del exterior, sino también a divisiones internas dentro de Israel, Asael vio la oportunidad que había estado esperando. David sabía cómo mirar a los ojos de un hombre y ver más allá. Cuando miró a Asael, vio fuego. No del tipo que quema todo por vanidad, sino del tipo que calienta y empuja hacia adelante. Tío y sobrino tenían algo en común: el impulso de no aceptar vivir en pequeñez. E incluso entre tantos guerreros alrededor del rey, Asael destacaba como un relámpago en una tormenta, rápido, directo, imposible de ignorar. David no tardó en darse cuenta de que Asael no quería una sombra, quería su propia luz. En las rápidas conversaciones entre batalla y batalla, David sonreía a veces al oír las atrevidas ideas de su sobrino. Asael era de los que no esperaban a que pasara el miedo para pasar a la acción. Si veía un resquicio, actuaba. Si percibía una injusticia, la denunciaba. David, que ya se había enfrentado a gigantes, vio en él un valor que le recordaba a su propia juventud, solo que con menos filtro. A medida que se formaban los ejércitos, Asael comenzó a ganarse el respeto de los soldados. Y no era solo porque era rápido, era porque cuando las cosas se ponían difíciles, se quedaba. No dejaba a nadie atrás. Era de los que luchaban con sudor y sangre, pero sin perder el brillo de sus ojos. Personas así, en un campo de guerra, se convierten en un punto de referencia sin hacer aspavientos. Un líder que no se declara, sino que se impone con el ejemplo. A veces, David intercambiaba miradas con Joab y Abisai, como si supiera que Asael aún iba a sorprender a todos. Y a medida que aumentaban las tensiones entre las tribus de Israel, una nueva amenaza empezó a crecer en el norte. El nombre de Is-Boset surgió como una sombra del antiguo rey Saúl, y junto a él llegó Abner, el general que no se rendiría fácilmente. Cualquiera que viera correr a Asael podría jurar que la tierra no tocaba sus pies. Era como si flotara, como si el aire mismo le abriera paso. No es de extrañar que se convirtiera en una leyenda entre los soldados. Decían que en plena guerra, si oías el débil sonido de unos pasos que se acercaban rápidamente, podías estar seguro: Asael venía. Y si venía, más valía quitarse de en medio. Su velocidad no era solo física, era actitud. Mientras otros necesitaban una orden, él ya iba 3 pasos por delante. Era el tipo de hombre que no veía la distancia como un obstáculo, sino como una invitación. Cuanto más lejos, más motivado. Donde quiera que hubiera confusión, Asael se lanzaba a ella como si el caos fuera un campo en el que se sintiera como en casa. Con cada campaña, su nombre ganaba más peso. No era solo el hermano de Joab o el sobrino de David. Era Asael, el corredor, el valiente, el que nadie podía atrapar. Y él lo sabía. Sabía que tenía algo diferente y lo utilizaba como arma. En las batallas le enviaban a perseguir enemigos, atrapar espías, llevar mensajes urgentes, siempre con la confianza de que volvería de una pieza. Y lo hizo, rápido, sudoroso, pero siempre con esa expresión de querer más. Un día, durante el entrenamiento, un nuevo soldado se jactó de que podía correr como el viento. Asael le miró, esbozó una sonrisa torcida y dijo: el viento me sigue. Aquello se convirtió en una broma en el campamento durante días, pero nadie lo dudaba. Cuando corría, ni siquiera el viento podía alcanzarle. Pero la guerra tiene sus propios ritmos, y la fama, por mucho que brille, no te protege del peligro, porque en un campo donde cada paso puede ser el último, hasta el más rápido puede tropezar. Y fue en una de esas marchas, cuando David preparaba a su pueblo para enfrentarse al ejército de Abner, cuando Asael vio la oportunidad de poner a prueba todo lo que llevaba dentro. La muerte de Saúl dejó vacío el trono, pero el vacío en Israel no duró mucho.
Por un lado, David, ungido por Dios, elegido entre los pastores, crecía en fuerza y liderazgo. Por el otro, Is-Boset, el hijo de Saúl, levantado apresuradamente por los hombres del norte, sostenido más por la terquedad de Abner que por su propio mérito. Era como si el pueblo estuviera dividido entre el pasado y el futuro, y en medio de esta grieta, la guerra comenzó a formarse con pasos lentos pero firmes. Asael, por supuesto, estaba con David, no solo por lazos de sangre, sino porque creía. Creía que su tío era el rey correcto, el hombre que había derrotado gigantes, sobrevivido huidas, soportado traiciones. Y cuando llegó la noticia de que Abner estaba reuniendo un ejército para defender a Is-Boset, Asael se armó inmediatamente, sin esperar siquiera órdenes. Era la guerra, y donde había guerra, él quería estar. El campo de batalla elegido fue Gabaón, una tierra de antiguos recuerdos que ahora adquiría un nuevo argumento. De un lado, los hombres de David, incluyendo a Joab, Abisai y Asael. Del otro, los hombres de Saúl, liderados por Abner, un viejo hombre de guerra, experimentado y frío como la piedra. La tensión era densa, como una nube antes de la lluvia. Bastaba un movimiento en falso, una chispa, y todo estallaría. Asael caminaba de un lado a otro, impaciente, como si el suelo le llamara a correr. No le gustaba esperar. Nunca le había gustado. El movimiento era su lenguaje. Y cuando por fin estalló la batalla, fue como si alguien hubiera liberado a una bestia atrapada. En medio de la confusión, los gritos, el acero y el polvo, Asael vio algo que hizo que sus ojos se fijaran en un único objetivo: Abner. Allí, entre el tumulto, estaba el general enemigo. Era la oportunidad de oro. Y sin pensárselo dos veces, Asael hizo lo que mejor sabía hacer. Corrió. El polvo apenas se había asentado y Asael ya estaba corriendo. Sus ojos se clavaron en la espalda de Abner como una flecha, apuntando directamente al blanco. Esto no era solo una persecución, era como si todo su destino se hubiera amontonado en ese momento. Cada paso era firme, rápido, casi insonoro. El campo de Gabaón se convirtió en el sendero y Asael en el cazador. Abner se dio cuenta. Sintió que se acercaba la presencia, ese tipo de sensación que hiela la piel, incluso antes de que aparezca el peligro. Miró por encima de su hombro y lo vio. Asael, el menor de los hijos de Zeruya, el rayo que corre sin parar. Conocía su reputación. Sabía que no estaba tratando con cualquiera, y sin embargo, a pesar de su experiencia, estaba inquieto. Asael se acercaba demasiado rápido. La voz de Abner cortó el aire. «Date la vuelta, Asael, ve tras otro, aún estás a tiempo». Pero Asael no respondió. Corrió como si las palabras no pudieran alcanzarle. Abner insistió, ahora en un tono más serio, casi suplicante. «No me obligues a hacerlo». Pero para Asael, detenerse no era una opción. No solo quería ganar, quería capturar ese nombre, ese símbolo, ese general que sostuvo la resistencia contra David. El campo, antes lleno de lanzas y espadas, parecía haber desaparecido. Ahora solo estaban él y Abner, uno persiguiendo, el otro tratando de evitar lo inevitable. El tiempo parecía alargarse, como si el universo contuviera la respiración. Y Asael le seguía, más cerca, más rápido, más cerca de algo que no podía explicar. ¿Era el honor? ¿Era la gloria? ¿Era la fe? ¿O era simplemente la certeza de que aquel día tenía un papel que cumplir? Abner miró hacia adelante y luego hacia atrás. El silencio se convirtió en presión. La línea entre ataque y defensa empezó a desaparecer. Y entonces, sin vuelta atrás, llegó el momento. Abner no era un hombre cualquiera. Había visto demasiada guerra, demasiada muerte, demasiada prisa insensata por parte de jóvenes valientes que aún no comprendían el peso de la supervivencia. Por eso, aunque le perseguían, no corría con miedo, sino con cálculo.
Pero Asael era diferente, no se dejaba ir, no retrocedía, estaba encima como una sombra aferrada a su cuerpo. El tiempo se hizo corto. Asael ya podía oír el sonido de la respiración de Abner, el pesado ritmo de sus pasos, el ligero chisporroteo de la armadura rozando su cuerpo. Y aún así, no se detuvo. Los gritos de advertencia que Abner había soltado antes se oían ahora con más fuerza, casi dolorosamente. «Date la vuelta, Asael, coge un escudo de otro soldado, no me obligues». Pero era como si Asael hubiera desconectado todo a su alrededor. Solo existía aquella raza, ese nombre, esa misión. Como si pensara que si dejaba escapar a Abner, todo lo que había construido hasta ese momento sería en vano. Entonces, en un segundo que nadie pudo predecir, Abner giró su cuerpo con la lanza firmemente en sus manos, pero no usó la punta. Empujó a Asael con el talón del arma, la parte inferior de hierro grueso y pesado. Fue un intento de apartarse, de detener la persecución antes de que se convirtiera en una tragedia. Pero la velocidad de Asael lo lanzó todo contra él. El impacto fue seco, sin previo aviso, un sonido sordo, como madera partiéndose desde dentro. La lanza atravesó el cuerpo de Asael, pasando por debajo de sus costillas. El tiempo se congeló, el ruido del campo desapareció. Cayó allí mismo, como si el suelo hubiera tirado de sus piernas. Los que corrían detrás se detuvieron. El silencio se impuso como un velo espeso. Nadie se movió. Nadie se atrevió a decir nada. El más rápido de todos yacía inmóvil, caído, rodeado de polvo y asombro. El cuerpo de Asael yacía en el suelo como una cicatriz abierta en el campo de Gabaón. Nadie se atrevió a acercarse. Los enemigos se detuvieron. Los aliados se congelaron. Incluso el viento parecía respetar el silencio. El polvo se asentó lentamente, revelando el brillo de la lanza clavada y el rostro inmóvil del guerrero que minutos antes había corrido como quien desafía a la propia muerte. Asael no dijo una palabra. No tuvo tiempo de gritar, de caer con estrépito. Simplemente cayó. Un golpe seco, un final inesperado, y fue allí, en ese preciso momento, cuando el campo de batalla cambió de color. La lucha continuó, por supuesto, porque la guerra no se detiene por pena. Pero algo dentro de los hombres de David se rompió. Abner, de pie frente al cuerpo, permaneció en silencio. Sus manos estaban sucias, pero sus ojos no mostraban victoria. No era lo que él quería. Advirtió. Intentó evitarlo, pero el destino tiene sus líneas escritas deprisa, y ese día corrieron más rápido que la razón. Pronto llegaron Joab y Abisai. Cuando vieron a su hermano caído, no dijeron nada, ni falta que les hacía. Su dolor no era fuerte, era seco, duro, acumulándose en su interior como un trueno atrapado. Joab, con la mirada fija en el cuerpo de Asahel, apretó los puños como quien promete algo sin jurar. Y en ese instante, sin que nadie se diera cuenta, nació la venganza. La sangre de Asael, derramada allí, empezó a manchar algo más que el suelo. Se derramó sobre las intenciones, las decisiones y las siguientes batallas. Esa muerte se convirtió en un punto de inflexión, porque nadie toca a un hijo de Zeruya y sale ileso. Y mientras el ejército recogía a los caídos, los hermanos de Asael enterraron su cuerpo en la tumba de su padre en Belén. Pero lo que estaba enterrado allí no era solo un cuerpo, era una chispa. Joab no lloró, no delante de nadie. Su dolor era de otro tipo, agudo, silencioso, con sabor a hierro en la boca. Desde el día en que vio a Asahel tendido en el suelo, juró que no pasaría desapercibido. Su hermano menor, el que corría delante de todos, el que reía con facilidad, el que soñaba a lo grande, era ahora solo un recuerdo en un agujero de la tierra de Belén. Pero en la mente de Joab, Asahel seguía corriendo. Corría dentro de él.
empujando su alma hacia adelante con una rabia que solo pueden comprender quienes han perdido injustamente. Abisai también la sentía. Pero Joab cargaba con algo más: responsabilidad. Era el mayor, el líder, el que debía proteger, y no lo hizo. Eso se convirtió en un peso, y ese peso comenzó a convertirse en un plan. Mientras David continuaba con sus acuerdos, tratando de unir a las tribus y poner fin a la guerra civil, Joab guardaba un solo nombre en su corazón: Abner, el hombre que mató a su hermano. El hombre que, aunque le advirtió, aunque se mostró reacio, aunque trató de impedirlo, acabó con la vida de Asael. No importaba el motivo ni la explicación. Para Joab no había excusa, había una consecuencia. Y así fue como, en uno de esos días en que los ánimos parecían más calmados, David tomó una decisión que puso en alerta a Joab. El rey llamó a Abner para negociar la paz. Sí, al mismo Abner, el que había luchado contra ellos, vino ahora a Hebrón, hablando de unidad, de poner fin a la guerra, de un solo reino. Joab se enteró demasiado tarde. Cuando lo oyó, fue como veneno en su garganta. Abner, caminando libre entre los hombres de David, eso no estaba bien. Y si nadie iba a hacer nada al respecto, él lo haría. El sol ya empezaba a ponerse en el cielo de Hebrón cuando Abner llegó por segunda vez. Había venido en son de paz, a instancias de David, con la propuesta de unificar Israel. Estaba confiado, tal vez incluso aliviado. Tras años de guerra, por fin había una oportunidad de construir algo nuevo. No se dio cuenta de que en los callejones de la ciudad le esperaba alguien con otra idea. Joab se acercó en silencio, como un depredador que conoce el peso de cada paso. Llamó a Abner en un rincón, su voz demasiado tranquila para alguien que tenía tantas cosas en su interior. Dijo que necesitaba hablar en privado. Abner, sin sospechar nada, le siguió. Tal vez por respeto, tal vez fuera la costumbre de alguien que siempre ha tenido el control. De lo que no se dio cuenta fue de que la lanza que había atravesado a Asael no se había quedado en el campo de Gabaón. Seguía atravesando a Joab desde dentro, y fue allí, a la entrada de la ciudad de refugio, donde debería reinar la paz, donde la venganza habló más alto. Joab clavó su espada en el cuerpo de Abner como quien cierra un lazo. Un solo golpe, rápido, directo, silencioso, tan frío como el sentimiento que lo impulsaba. Abner cayó, sin posibilidad de defenderse, sin gritos, ni despedida. Cuando David lo oyó, se quedó en shock. Lloró por Abner. Lo lloró públicamente. Dejó claro que la muerte no provenía de él, pero era demasiado tarde. La sangre de Asahel había encontrado una respuesta, aunque de la peor manera. Y aquella noche, 3 hombres de la misma familia llevaban profundas cicatrices. Uno bajo tierra, otro con las manos manchadas de sangre, y el tercero intentando aferrarse a un reino que parecía escapársele de las manos. El recuerdo de Asael no se ha desvanecido. Un hombre que aún hoy nos hace preguntarnos, ¿qué clase de valor es el que no se mide ante el peligro? ¿Qué clase de fe es la que corre hasta el final, incluso cuando todo el mundo te grita que pares? Asael nos dejó preguntas de difícil respuesta. Murió joven, en un campo donde la prisa y el honor iban de la mano. Pero su historia sigue viva, no solo por la forma en que murió, sino por la forma en que vivió. No fue un héroe perfecto. No se lo pensó 2 veces. No esperó órdenes. Actuó primero con el corazón y después con la razón. Y tal vez por eso fue tan notable. Porque hay momentos en los que el mundo necesita gente así. Gente que no espere a que pase el miedo para levantarse. Gente que ve una causa justa y va a por ella. Pero Asael también nos enseña otra cosa que es más difícil de ver. La línea que separa el valor de la temeridad es delgada. Y la pasión, cuando camina sola, puede convertirse en una trampa. No estaba impulsado por la ira,
Estaba impulsado por un propósito, pero aún así murió sin lograr lo que buscaba. ¿Y qué hay de los que se quedaron? Joab, que respondió con sangre. Abisai, que soportó el dolor en silencio. David, que trató de pacificar, pero vio su paz traspasada desde dentro. Al final, lo que empezó como una carrera se convirtió en una cadena de decisiones que cambiaron el curso de la historia. El nombre de Asahel siguió siendo recordado entre los valientes de David, no como una advertencia, ni como un ejemplo perfecto, sino como alguien real, alguien que tuvo el valor de correr y corrió hasta el último paso. Quizá la mayor lección sea esta: la vida no mide nuestros pasos solo por su duración, sino por el rastro que dejan. Y el rastro de Asahel, aunque corto, fue lo bastante fuerte como para atravesar generaciones, porque quien vive de verdad vive más que el propio tiempo. Si te ha gustado la historia de Asahel y quieres seguir otras historias de fe y superación, no dejes de darle a me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos más lecciones poderosas de la Biblia.